Bueno, continuamos con nuestra exposición de la primera carta a los Corintios y Pablo llega en este capítulo 12 a un tema que ha sido de los temas ultra, super, hiper populares en las últimas décadas, que es la cuestión de los dones del Espíritu Santo. Quisiera decir en primer lugar, porque esto es muy importante, que Pablo trata el tema de los dones del Espíritu Santo en el contexto en relación con el culto de la Iglesia. El capítulo 11 es un capítulo donde Pablo hablaba de la cena del Señor, incluso al principio del atavío de hombres y mujeres en la cena del Señor. Ahora va a entrar en los dones dentro del contexto del culto y vamos a ver cómo sigue así hasta el capítulo 14. En el capítulo 14 va a seguir hablando de los dones y además cómo se manifiestan en medio del culto. Pero es que los dones, el lugar donde tienen que aparecer es efectivamente de una manera muy especial en el contexto del culto de la Iglesia. Por supuesto, se ejercen fuera del culto y lo vamos a ver, pero tienen un lugar ahí, aunque vamos a tardar un par de semanas en llegar a ello. Segunda cuestión, los dones del Espíritu Santo, y esto era algo que conocían muy bien los cristianos de Corinto, se dan también, aunque no son del Espíritu Santo, en las religiones paganas. Y Pablo aquí va a hacer una salvedad inicial. En el paganismo se da un don de lenguas. Hay un don de lenguas entre los mormones, hay un don de lenguas entre los budistas, hay un don de lenguas que se da a veces en el hinduismo, hay un don de lenguas ocasionalmente en el Islam, aunque muy raramente, y por supuesto había un don de lenguas en las religiones paganas grecorromanas. El que de pronto una persona en medio del culto empezara a decir Rabasamba, bien, pues era algo normal. Y, por supuesto, la cuestión es cómo diferenciamos el don de lengua bueno de lo que podemos encontrar en un templo pagano. Curaciones hay en todas las religiones y además en algunos casos hasta instituidas. Es decir, los católicos piensan que son muy originales porque hay un santuario en Lourdes o en Fátima de la Virgen donde van y supuestamente la gente se cura. La existencia de dioses curadores es muy antigua. En Antiguo Egipto, por ejemplo, había una diosa que estaba específicamente relacionada con las curaciones. Cuando la gente se quería curar, no iba a la Virgen, porque no había, pero iba a la diosa, al templo de la diosa, y supuestamente se curaba. Yo he estado en Grecia en los restos de alguno de los santuarios donde la gente se iba a curar. Por ejemplo, en Delfos, que es una ciudad muy bonita de la antigua Grecia, lo único que se conservan son los restos de la antigüedad y es una de las ciudades más bonitas que yo he visto, pues entre otras cosas había un santuario donde se curaba a la gente. Y entonces la gente iba al santuario del dios Apolo y los sacerdotes oficiaban por allí y supuestamente había gente a la que curaba el dios Apolo. Y, por supuesto, no hace falta que diga que maestros o difusores de cualquiera de las religiones del paganismo existían totalmente en las religiones paganas y siguen existiendo hoy en día. Esto no es algo propio del cristianismo. Y Pablo va a empezar hablando de esto, ya señalando que sabe que eso sucede. Y entonces dice, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo diferenciamos aquello que sucedía delante de los ídolos mudos cuando de pronto tú ibas hasta una estatua pagana y de pronto el sacerdote entraba en una especie de trance y empezaba a hablar en una lengua extraña? Y algunos de estos santuarios eran muy importantes. Por ejemplo, el santuario de Delfos, donde había una pitonisa que se supone que te aconsejaba sobre el futuro. Daba unos mensajes que, en fin, lo podías interpretar tanto blanco como negro, pero se supone que Apolo hablaba, el dios Apolo hablaba a través de esa mujer. ¿Cómo diferencio eso de los dones que me encuentro en la congregación? Bueno, pues muy sencillo. En primer lugar, cualquier revelación espiritual en la que se diga que Jesús es un maldito es una revelación espiritual falsa.
Bueno, pero es que la ha tenido un rabino muy ilustre, puede ser ilustrísimo como rabino, pero una revelación que efectivamente disminuye la figura de Jesús es una revelación falsa. Y al mismo tiempo, una revelación que venga del Espíritu Santo siempre ensalza el señorío de Cristo, siempre es una revelación cristocéntrica. Ahora, esto se puede aplicar con mucha facilidad para saber si determinadas manifestaciones sobrenaturales son ciertas o no lo son. Cuando de pronto se supone que ha aparecido la Virgen y se pone a hablar de sus cosas y de su enorme importancia y de que recen el rosario, ¿eso puede ser una revelación que tenga que ver con Cristo? Ni por aproximación. Ni Cristo es el centro, ni se ensalza el señorío de Cristo y se está ensalzando a un ser creado. Cuando de pronto la aparición se produce en la India y entonces la diosa que aparece ya no es la Virgen María, sino que es una diosa del panteón hindú y efectivamente se ensalza a sí mismo, ensalza a otro dios como puede ser Krishna o como puede ser Vishnu o Shiva, ¿esa es una revelación de Dios? No. Y no lo es porque efectivamente esa revelación, si viniera del Espíritu Santo, colocaría a Cristo en el centro y estaría ubicada y dirigida hacia Cristo y hacia su señorío. De manera que en el caso de esas revelaciones es evidente, pero en el caso también de gente que supuestamente tiene una revelación y de pronto la revelación es cosa suya, es muy dudoso que eso venga del Espíritu Santo. Yo recuerdo un día que vi como una señora iba a entregar una revelación del Espíritu Santo y la revelación era que el Señor le había dicho que quería que tuviera una maceta con 7 tallos y cada tallo tuviera 7 ramas y cada rama 7 hojas. Esto que estoy contando no es una broma, es la realidad. ¿Esto tiene algo que ver con el Espíritu Santo? Bueno, yo no sé lo que fumaba esta señora en su casa, pero evidentemente cualquiera que lo escuche y por mucho que se pronuncie desde lo alto de un púlpito, se da cuenta de que eso no tiene nada que ver. Y Pablo empieza con esta misma historia. Vamos a hablar ahora de los dones. Hemos estado hablando del culto, ahora llegamos a los dones. Primero, os quiero aclarar que como vosotros en Corinto habéis visto mucho de eso, es decir, es posible que hayáis estado en un culto pagano donde hablaban en lenguas, es posible que hayáis estado en un culto pagano donde al parecer se curaba gente, es posible que hayáis estado en un culto pagano donde de pronto se pronunciaba un mensaje de la divinidad, etcétera. Ya os aclaro que lo que viene del Espíritu Santo, primero, no puede maldecir a Jesús y segundo, reconoce que Jesús es el Señor y está centrado en Cristo. La cantidad de revelaciones que os vais a quitar de encima, ya empezando con eso, es verdaderamente impresionante. Segunda cuestión que Pablo quiere dejar bastante claro. Aunque hablamos habitualmente de los dones del Espíritu Santo, y es correcto hablar del Espíritu Santo, en realidad los dones vienen de las 3 personas de la Trinidad. Y Pablo, en los siguientes versículos, hace una referencia a las 3 personas, que si efectivamente las 3 no son divinas, indica que debía andar también muy despistado, como algunos que supuestamente tienen revelaciones. Dice así desde el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y hay una referencia clara al Espíritu, al Señor Jesús, a Dios Padre, y siempre denominándolos el mismo, que es, por cierto, un título divino en el Antiguo Testamento. Y en este sentido, la idea de Pablo es clara. Hablamos de dones espirituales, es correcto, pero tened en cuenta que detrás de esos dones espirituales está cada una de las 3 personas de la Trinidad, que son el mismo. Versículo 7. Tercer aspecto. Todas las manifestaciones que efectivamente son del Espíritu Santo sirven a una utilidad. Versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Las manifestaciones del Espíritu Santo no son para el engrandecimiento del ser humano,
no son para mostrar el carácter maravilloso del ministerio de cualquier persona, no son para engrandecer a un ser humano muerto, como la Madre de Jesús, o antiguos apóstoles, o santos de dudosa santidad, sino que efectivamente implican un provecho, un beneficio, una utilidad para la Iglesia. Esa es la finalidad. Y cuando de pronto alguien apela al ejercicio de dones reales o supuestos para centrar en él la atención, eso es algo que no tiene nada que ver con la visión bíblica de los dones del Espíritu Santo. Y es muy lamentable que, igual que hay paganos hindúes que van a un santuario de Shiva, yo he estado en la India en varios santuarios donde supuestamente la gente se cura. Y son exactamente igual que cualquier santuario mariano, y tengo que decir que algunas iglesias donde se supone que si vas allí sí te curas y entonces vas a ver a ese predicador. Es la misma visión pagana. Y he visto algunos de los santuarios en la India más sucios que en otras partes, también hay que decirlo. Parece que a la gente no le importa mucho. Yo, en algunos de los casos, viajando por la India, la sensación que me daba es que no sé si se curaría a alguien, pero que podían agarrar una septicemia, como si hicieran un corte y pasaran por allí, era más que posible. Es proverbial la suciedad de algunos santuarios. Hay que tener mucho valor y mucho estómago para entrar, pero el principio espiritual es el mismo. O sea, tú vas a entrar aquí y Shiva o Vishnu o la diosa X te va a curar o te va a conceder ciertos deseos. Es lo mismo que pueden encontrar en Fátima o en Lourdes, y desde luego es lo mismo que desgraciadamente se encuentra en algunas iglesias donde parece que ahí el Señor sí que cura. Fuera de ellas no. Si tú pides por tu oración, en tu casa no te va a escuchar. Si siguiendo lo que enseña el Nuevo Testamento en Santiago, de que llamas a los ancianos de tu iglesia y oran por ti, te ungen por aceite, lo más seguro que no. Pero si vas al santuario, no hay discusión al respecto. Esa es una visión totalmente pagana. Y desde luego los dones jamás se centran en el ser humano, sino que son para un provecho de la congregación. A continuación, Pablo menciona algunos de esos dones. No es una lista completa. De hecho, al final del capítulo va a mencionar algunos más. Y el día que estudiemos Primera de Pedro van a ver ustedes que aparecen todavía otros adicionales. No hay una lista completa, sistemática y de una sola vez de los dones del Espíritu, pero aquí Pablo menciona algunos ejemplos. Y me voy a detener siquiera algunos segundos en cada uno de los ejemplos. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es algo sobre lo que no se suele predicar mucho, porque efectivamente es muy difícil dirigirlo hacia la gloria de un ser humano. Empiecen ustedes a repasar grandes y famosos personajes y verán cómo en ningún caso se dice que el don que ejercen es el de palabra de sabiduría. Y sin embargo, la palabra de sabiduría es muy importante en una congregación, porque en un momento determinado, frente a una situación que no se ve muy bien qué hacemos en ese caso, la palabra de sabiduría ejercida por un hermano o por una hermana nos dice qué hacer o qué no hacer en determinada situación. Estamos frente a una situación que puede ser buena o puede ser mala. Es decir, hasta puede ser algo que queremos hacer y que es bueno. Pero la palabra de sabiduría en ese momento dice, es justo ahora cuando tenemos que hacerlo. Ahora, o quién sabe cuándo, o también dice, ahora no es sabio hacerlo. Existe esta situación, es bueno, pero no ahora. Y la palabra de sabiduría es tremendamente necesaria en una congregación. No se suele ver mucho. Es más fácil que veas a alguien diciendo el Espíritu me ha dicho y que a continuación dice una pavada enorme. Pero la palabra de sabiduría es uno de esos dones. Segundo, palabra de ciencia. Habría que traducirlo mejor como palabra de conocimiento, sería una mejor traducción. Dice en ese versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia tiene un parecido con la palabra de sabiduría, pero va más allá.
es el que no solamente en un momento determinado apunta a esto es sabio o esto no es sabio ahora, sino que además es el que sabe, el que conoce lo que hay que hacer. Tiene una palabra de conocimiento. De manera que ahora mismo tenemos un problema. Y en ese momento, la palabra de sabiduría, el don que el Espíritu nos da en ese momento, es que efectivamente hay un miembro de la congregación que dice, hay que hacerlo ahora. Efectivamente, esto es algo que ahora es sabio emprender. La persona que tiene la palabra de conocimiento, que puede ser la misma o puede ser otra, es la que en ese momento además dice sí, y esto se hace de esta manera. Y son dones muy importantes en la congregación. Muchas veces en una congregación se fían más de los análisis de la psicología del mundo o de cómo funciona la dirección de las empresas y las corporaciones en el mundo que de la palabra de sabiduría y que de la palabra de conocimiento. Tercer don, que es enormemente importante, versículo 3. Tercer don, no versículo 3, versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Y uno diría, pero bueno, vamos a ver, la fe se supone que la tenemos todos. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe no podríamos recibir el sacrificio de Cristo en la cruz y ser justificados. Eso es cierto, pero aquí estamos hablando del don de fe. Es una persona que tiene una fe mucho más sobresaliente que el conjunto de las personas. Y la gente que tiene un don de fe verdaderamente es gente que se le nota. Por ejemplo, un don de fe impresionante era el que tenía George Muller. George Muller era un inglés de origen alemán que en el siglo XIX empezó a recoger niños en la calle sin tener un céntimo. Simplemente el hecho de que hubiera multitud de niños en las ciudades inglesas que estaban en la calle durmiendo afuera con un clima espantoso como es el clima inglés, como 360 días al año, y que efectivamente no tuvieran quien los vistiera, quien los atendiera, quien los educara, quien les predicara el Evangelio, movió a Miller a ir recogiendo niños, jamás pensando en los medios que tenía. Simplemente la fe de que era una necesidad tan terrible la de los niños huérfanos que alguien tenía que emprenderlo y el Señor proveería. Y es uno de esos casos verdaderamente impresionantes del don de fe, porque Miller, que escribió una autobiografía que sigue siendo muy conmovedora, cuenta cómo en más de una ocasión, cuando empezaba el día, no tenía para dar de comer a los niños, ni siquiera para comer él. Y ese mismo día, él por fe creía que el Señor iba a proveer y de pronto aparecía comida para todos. El don de fe es un don muy claro y no lo tiene todo el mundo. Y en muchas ocasiones es un don que se impone al razonamiento normal de no sé cómo vamos a hacer esto. Pero cuando alguien tiene un don de fe, el Espíritu Santo está respaldando esa obra y levanta a hermanos que actúan de esa manera. Y si alguien no ha leído la autobiografía de George Muller, yo le recomiendo que lo haga porque es verdaderamente un testimonio impresionante. Ese don existe. Y es un don que efectivamente es muy necesario para el bien de todos. Cuarto don que menciona aquí Pablo, que está en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjense ustedes que no habla de un don de sanidad. No existe una persona que igual que el maestro enseña o el evangelista evangeliza o el que tiene fe ejerce fe, cura a la gente porque sí. Hay gente que recibe dones, cada sanidad es un don de sanidad. Y efectivamente el Señor manifiesta esto. Lo que no aparece es una persona que cura a todo el que se le presenta. Y de hecho no habla del don de sanidad, sino de dones de sanidades. Cada curación, cada sanidad es un don. Y se recibe en el momento en el que esa persona efectivamente es curada y es sanada. Y eso existe. Y no es algo que haya desaparecido ni cosa parecida.
Quinto don al que hace referencia, hacer milagros. Versículo 10, a otro, el hacer milagros. El milagro es todo aquello que de alguna manera marca sobrenaturalmente una señal para el que cree y para el que no cree, y por lo tanto aquí entran infinidad de ocasiones. Es decir, no me voy a detener en distintos milagros, pero evidentemente esto también es un don del Señor. El hecho de que interviene de manera sobrenatural. Sexto, profecía. Me voy a detener un poco más en la profecía, porque aquí efectivamente hay ideas muy equivocadas sobre el don de la profecía. Hay gente que piensa que el profeta es el que ve el futuro. Esta es una impresión muy equivocada y que hay que matizar. El profeta a veces ve el futuro. Pero el profeta no es un personaje que llega a una congregación y empieza a decirle a la gente, como si fuera la gitana de la feria, lo que le va a suceder. Que es la idea vulgar y popular que existe del don de profecía en algunos lugares. Y claro, el profeta dice unas pavadas tremendas que luego tienen consecuencias. Yo no quiero saber el nombre del profeta que le dijo a una admiradora mía que se iba a casar conmigo y tuvo a esta pobre mujer persiguiéndome durante varios años. No quiero saberlo porque si lo sé, no sé si me voy a contener y no le voy a escribir alguna inconveniencia. Pero este tipo de personaje que aterriza en una congregación y de pronto le dice a uno, y tú no sé qué, y tú no sé cuántos, y tú te vas a casar, y el deseo de tu corazón se va a cumplir, el deseo de su corazón es comprarse un auto nuevo, etcétera, eso no es un profeta, generalmente es un charlatán. Y en algunas ocasiones incluso un farsante. ¿Qué es la profecía y el don de profecía? Y no hay nada más que leer los profetas para verlo. El profeta es el que ve el presente con los ojos de Dios. Generalmente la gente ve el presente y se suele equivocar, entre otras cosas porque ve el presente como te lo cuentan. La gran diferencia entre la persona que tiene ese don de profecía y el que no lo es que ve ese presente en primer lugar con los ojos de Dios. Y de pronto llega un sacerdote al profeta Amós y le dice, deja de contar todo eso que estás diciendo, vidente, y además utiliza la palabra vidente en tono insultante, roí. En vez de llamarte Nabí, que es profeta, te llamo roí. Oye, tú, deja ya de decir estas tonterías porque efectivamente esto no es aceptable. O Jeremías, ¿por qué no me matáis a Jeremías de una vez? Porque no hace nada más que analizar la situación actual de una manera intolerable. O como decía Ahab, no me llaméis a Elías, porque ese siempre me profetiza malas cosas. Ese es el profeta. El profeta, en primer lugar, ve el presente, la realidad presente, tal y como la ve Dios. Y cuando de pronto, pues una persona llega y dice, ¿qué bendición del Señor tenemos por esto? Te dice, no. Estás muy equivocado, es una maldición. Estáis viviendo totalmente de espaldas a Dios. No, pero nosotros gritamos, Shalom, Shalom, paz, paz, porque estamos en Jerusalén y en Jerusalén estamos seguros. Estás muy equivocado. El rey de Babilonia va a destruir Jerusalén y lo va a hacer porque os habéis apartado de Dios. En primer lugar, el profeta ve la realidad y la ve como la ve Dios. Segundo, el profeta anuncia que como no se cambie esa realidad, va a haber consecuencias muy desastrosas. Buena parte de las profecías del Antiguo Testamento son condicionales, tanto buenas como malas. Y de hecho el profeta dice, si respondéis pasará esto, si no respondéis pasará lo otro. Pero el profeta primero parte de una visión de la realidad que no es la que tiene la gente. Y en segundo lugar llama al arrepentimiento. Esa es la misión principal del profeta, llamar a la sociedad al arrepentimiento, porque Dios siempre es igual, Dios siempre tiene la misma visión y Dios va a actuar con juicio si no hay arrepentimiento. De manera que Jonás marcha a Nínive y dice, si aquí Nínive no se arrepiente, Dios va a arrasar Nínive. Y como Dios se arrepiente, no es arrasado Nínive.
A veces sucede todo lo contrario, como pasó, por ejemplo, con el reino de Israel y el reino de Judá. Pero el profeta llama al arrepentimiento. Y solo en tercer lugar anuncia el futuro, pero no como el que se dedica a decir cuál va a ser el caballo ganador este sábado en las carreras o el número de la lotería, etcétera, etcétera, sino en el sentido de que si efectivamente no hay arrepentimiento, el juicio de Dios va a venir. Y si por el contrario hay arrepentimiento, puede venir la bendición de Dios y no habrá juicio. Y ese es el profeta. Y evidentemente, claro que el profeta tiene una importancia dentro de lo que es la congregación y no se parece prácticamente nada a lo que se suele considerar un profeta. Séptimo don al que hace referencia Pablo después de la profecía. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Esto es algo tremendamente importante porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una insistencia enorme en discernir los espíritus. El Nuevo Testamento no niega que haya manifestaciones sobrenaturales en el paganismo ni cosa parecida. Es más, sabe que esas manifestaciones sobrenaturales son manifestaciones demoníacas. Pero hay gente que no tiene discernimiento de espíritu. Y basta con que alguien se levante y diga que efectivamente el Espíritu me ha dicho o Dios me ha dicho para que la gente se crea las mayores pavadas. Yo recuerdo hace unos años que apareció un libro de un niño que supuestamente había estado en el cielo. Y recuerdo que yo estaba viajando a una ciudad en el sur de Estados Unidos y de pronto una persona me habla sobre el libro. El libro es un libro estupendo porque el niño había ido al cielo, se había dado un paseo por el cielo, en fin. Había visto cómo era el cielo y todo lo demás. Y yo a medida que me lo iba contando, yo pensaba, pero no es posible que esta persona se pueda creer eso, si es una persona inteligente. ¿Y cómo alguien ha podido publicar ese libro? O sea, realmente es tan difícil discernir que eso es falso. Pues sí, cuando no se tiene el discernimiento de espíritus hay gente que no lo sabe. Por cierto, al cabo de un año, año y pico, el niño salió diciendo que era mentira, pero que no se arrepentía de lo que había contado porque el libro era edificante, de todas formas. Había gente que se había sentido edificada pensando en lo que pasaba cuando llegabas al cielo. Bueno, pues hay que tener discernimiento y hay gente que no tiene ninguno. Octavo don al que se refiere aquí Pablo, versículo 10, de nuevo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas. Efectivamente, hay un don de lenguas y, como va a decir Pablo algo más adelante y veremos en su momento, hay lenguas humanas y angélicas. Y efectivamente el espíritu a veces se manifiesta en nosotros con lenguas humanas o angélicas. El último es la interpretación de lenguas. Y este es un don indispensable porque, como tendremos ocasión de ver, en 2 semanas en la iglesia primitiva se hablaba en lenguas, pero no si alguien no las podía interpretar. Y Pablo da una razón poderosísima. Si no lo traduce nadie, ¿de qué nos sirve? Lo cual es lógico. O sea, imagínense que yo llego aquí un domingo por la mañana y empiezo a hablar en ruso. Y a ustedes les suena más o menos musical. El ruso es una lengua absolutamente musical, pero por supuesto no se enteran de nada de lo que yo estoy hablando. ¿Eso les edificaría de verdad? Hombre, si son tan bobos como para pensar que me mueve el Espíritu Santo, no se enteran de nada, pero dicen, bueno, pero hombre, como se ha manifestado el Espíritu Santo, ¿qué más da que no hayamos entendido nada? Capítulo 14 de 1 Corintios, ya lo veremos. Pero Pablo aquí lo dice porque era prácticamente una manía de Pablo. Si hay lenguas, alguien tiene que traducir. Si no, ¿de qué nos sirve? ¿Ustedes ven películas en japonés sin subtítulos o sin que estén dobladas? ¿Se han puesto a ver alguna vez una serie de televisión en árabe
sin que alguien se lo traduzca o sin saber árabe o sin que tenga unos subtítulos al español o al inglés o una lengua que conozcan, no, es absurdo. Y Pablo lo va a volver a repetir en el capítulo 14, pero lo dice aquí. Estos son algunos de los ejemplos de dones. Y Pablo entonces introduce un elemento al hablar de los dones que es tremendamente importante y que se suele olvidar. Versículo 12, versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones no son los que tú quieres, son los que reparte el Espíritu, y es el Espíritu el que decide el don o los dones que van a parar a una persona. ¿Por qué? Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros no funcionamos, o no deberíamos funcionar, de acuerdo a un orden jerárquico. No funcionamos, tampoco deberíamos funcionar, es comprensible dentro de la vida civil, pero no crean ustedes que funciona también en la vida espiritual, de acuerdo a un principio democrático. La mayoría puede estar muy equivocada espiritualmente. Es más, habitualmente suele estar equivocada. Si el pueblo que salió de Egipto hubiera decidido democráticamente, hubieran vuelto a Egipto, donde la dieta era infinitamente mejor que la dieta del desierto. Y el Señor tuvo que acabar con toda esa generación porque era infiel. No decidió que, como eran la mayoría, tenían razón. El pueblo hubiera adorado al becerro de oro como lo hizo porque mayoritariamente querían tener una imagen a la que adorar. Pero sin embargo era totalmente contraria a la visión de Dios. Espiritualmente las mayorías no deciden. Dentro de la sociedad puede ser, entre otras cosas, para evitar que la sucesión en el poder sea sin derramamiento de sangre, pero no es un principio espiritual. Y aquí, en ese sentido, Pablo lo deja establecido. El Espíritu Santo da a quien quiere, no al que decide la congregación o a la persona que quiere. Es el Espíritu Santo el que decide. Pero aparte de eso, nosotros funcionamos como un cuerpo. Funcionamos de una manera orgánica, de una manera corporativa. No funcionamos de otra forma, ni como una jerarquía, como pretendería la Iglesia Católica o los Testigos de Jehová o los mormones, etcétera, o cualquier secta, ni tampoco como si fuéramos una sociedad democrática, no lo somos. Nosotros funcionamos como un cuerpo. Y aquí lo que viene a continuación es todo verdaderamente importantísimo. Versículo 12, efectivamente el cuerpo es uno y somos muchos miembros. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Desde el siglo XIX hay todo un sector de las iglesias evangélicas que cree que el bautismo del Espíritu Santo no se da en todos, sino solo en algunos. Y esa experiencia superior que se da solo en algunos se manifiesta por hablar en lenguas. Es una enseñanza que antes del siglo XIX no creyó nadie, por lo tanto es para sospechar. Pero es que Pablo aquí es muy claro, no dice que algunos son bautizados por el Espíritu Santo, algunos solo, y encima hablan en lenguas. Dice, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo efectuado por el Espíritu Santo es de todos los creyentes, no de algunos, como una experiencia que puede tardar años después de la conversión y que además va acompañada del don de lenguas. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. A lo mejor Pablo está equivocado, claro. Y además, como fuimos bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo, da lo mismo que uno sea judío o griego, sea esclavo o libre. Y si alguien sigue pensando en que hay una superioridad de los judíos, algo de este tipo, necesitaría leer su Nuevo Testamento más a menudo.
porque el Espíritu Santo nos ha bautizado a todos los que creímos, lo mismo si éramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos, no algunos, todos hemos bebido del mismo Espíritu. ¿Y esto qué significa a la hora de los dones? Pues esto significa que como somos un cuerpo y no una jerarquía, que como somos un cuerpo y no una asamblea democrática, se da la circunstancia de que vivimos como un cuerpo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si de pronto tú, que tienes un don de esos que parece que no son tan vistosos, y de pronto empiezas a pensar en que como nunca subo al púlpito, nunca enseño, no soy el pastor de la iglesia, no me dedico a evangelizar como los supuestos grandes evangelistas de hoy en día, en realidad yo no pinto nada en la iglesia, estás muy equivocado. Simplemente quizá no has identificado tu don y no lo estás ejerciendo. Pero la persona que llega media hora antes a la iglesia y empieza a poner en orden las Biblias o a limpiar las mesas o a ordenar los asientos, es una persona que forma tanto parte del cuerpo como puedan formarlo pastores, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que este es el primer aspecto que hay que tener claro. Que la gente no piense que al final los dones del Espíritu Santo están limitados a media docenita, que están con gente especialmente escogida, y bueno, pues yo en última instancia, como soy pie, pues no pinto nada. Estás muy equivocado. Primero, si esa gente tiene esos dones, es porque el Espíritu Santo se los ha dado. No porque sean mejores que otros, sino simplemente porque se los han dado. Si a ti tu padre te regala un automóvil Mercedes y la otra persona que está sentada ahí solo puede comprar un auto pequeñito, no es porque tú seas mejor, es porque tu padre te ha regalado un Mercedes. No tiene nada que ver con el hecho de una cosa o de la otra. Y el Señor te va a recompensar de acuerdo a tu fidelidad, independientemente del don que tengas. De manera que si tú en la iglesia eres pie, pues ni se te ocurra pensar que por eso no formas parte. Tienes un sitio, a lo mejor tienes que descubrirlo, pero lo tienes. Y, versículo 16, repite la idea, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, por supuesto que forma parte del cuerpo. Aunque alguno piense que la oreja tiene menos valor que el ojo. Quédate sordo y vas a ver si la oreja tiene valor o no tiene valor. Y esto es algo que se nota en una iglesia. Siguiente punto, versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Vamos a ver, aquella gente que piensa que hay dones, la locura. O estás en uno de esos 4, 5, 6 dones, o realmente sobras. Eso es una estupidez. Cualquier persona que tiene una carencia física sabe que esa carencia es fatal. Puedes pensar y dices, bueno, preferiría perder una mano a perder un ojo, a lo mejor, ¿no? Si me quedo sordo del oído izquierdo, pues a lo mejor no es tan grave como si pierdo una pierna. Bueno, puedes hacer esos cálculos, pero tú pierdes alguna de las partes del cuerpo y luego me dices que no tiene importancia. Que no ves con un ojo y que no tiene importancia. Que no puedes usar una mano o un pie, o que no oyes y que no tiene importancia. Y Pablo está diciendo lo mismo, todos somos miembros del cuerpo, y ¿dónde estaría el cuerpo si todo fuera ojo y no tuviera oído? O si se diera la circunstancia de que todo fuera oído y no hubiera olfato. Y desgraciadamente hay congregaciones así. Hay congregaciones que tienen un oído bárbaro, pero luego no ven nada, no hablan nada y no se mueven nada. Y Pablo está hablando de no, todo tiene que darse en el seno de una congregación. Sigue, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Y esta idea parece que Pablo la ha dejado muy bien establecida. Que cada uno se dé cuenta de que todos los miembros dentro del cuerpo son importantes y que no se puede renunciar a ninguno. Y en un momento determinado, que, en fin, la gente a lo mejor no viene el predicador el domingo y piensa, bueno, que el mundo se cae porque nadie ha predicado. Bien. Que tarde mucho la hermana que pasa la escoba, o el hermano que ordena los asientos, o la persona que se ocupa en un momento determinado de pasar la ofrenda, o cosas que supuestamente son menores e insignificantes. El no hacerlo, y vais a ver si notáis la diferencia. Hasta las cosas más pequeñas tienen una enorme importancia en el cuerpo de Cristo y son necesarias como todos los miembros. Y Pablo en este sentido es muy claro. No solo eso, alguno, siguiéndole el juego de la ilustración a Pablo, podría decir, hombre, pero en el cuerpo también hay unos órganos que vaya función, ¿no? El ano, por ejemplo. A Pablo, la orina. Y Pablo dice, pero no seáis bobos. Primero, esos órganos son necesarios. Si no tuviéramos unos órganos excretores en el cuerpo, explotaríamos en medio de la porquería. Pero es que, aparte de eso, son los órganos que más cubrimos. Tú puedes ir con las manos al aire y con la cara al aire. ¿Conocen a alguien que vaya con el ano al aire, salvo que se haya quedado desnudo o cosa por el estilo? Es absurdo. Y Pablo utiliza esa imagen. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. No es así. Es decir, hay partes del cuerpo que son débiles, el hígado, el corazón, el estómago, y no son las más necesarias. Podemos vivir sin una mano, sin un pie, sin un ojo, sin un oído. No podemos vivir sin un hígado. No podemos vivir sin un instrumento de purificación como es el hígado. No podríamos vivir sin los riñones. Son las partes más débiles, pero tienen una enorme importancia. Y ahora pensemos en las partes más indecorosas, las que no desnudamos nunca, las que no mostramos a nadie. Pero si son las que cuidamos más. Bueno, hay señoras que van a la playa y se les entiende todo, pero evidentemente esto no invalida el principio general. Precisamente aquellas partes de nuestro cuerpo que tienen una tarea necesaria pero menos decorosa son las que tratamos con más decoro, las que cubrimos más, las que procuramos no exponer. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Es más, yo pienso que precisamente gente que hace tareas muy necesarias en el caso de la Iglesia y tareas que no se suelen tener en cuenta, deberían de recibir también un trato más decoroso del que reciben. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y de nuevo Pablo aquí va a otra cuestión que es tremendamente importante. Es muy común que haya congregaciones donde solo determinados dones reciben honra. Bueno, hay algunos casos que parece que el apóstol o el pastor o el dirigente que sea es que verdaderamente es más que Dios. Continuamente está absorbiendo la glorificación del rebaño, nunca mejor dicho lo del rebaño. Yo conozco, me ha venido a la cabeza, pero es que es imposible que no me venga a la cabeza, una iglesia donde tú entrabas y al fondo, donde estaba el púlpito, venía el nombre de la iglesia, que era una referencia a Cristo, y por encima, en letras mucho más grandes, el nombre del pastor. Es algo verdaderamente de delirio. O sea, este hombre
que fumaba cuando estaba en su casa a solas para que se le pasara una cosa de este tipo. Cuando en un momento determinado dejó de ser pastor y ser apóstol, las letras ya eran algo, o sea, parecía que era la iglesia de él, desde luego desde muchos puntos de vista lo era. Y Pablo está diciendo que es exactamente todo lo contrario. Nosotros vivimos en un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. No estamos en una situación de jerarquía donde los más importantes están en la cúspide y abajo está pues los que tienen que venir a dar el diezmo, pero nada más. No, esa no es una visión cristiana de una congregación. La visión cristiana de una congregación es la visión típica de un cuerpo que, como sabe que es un cuerpo y que todos los miembros merecen honra, y que si ese hermano o esa hermana hace un ministerio que se ve menos que el mío, es porque el Espíritu Santo lo ha querido, no porque sea un pobre desgraciado, ¿cómo le va a dar Dios otro don? No, el Espíritu Santo da los dones de acuerdo con su voluntad. Nosotros vivimos de una manera que no es la propia ni de un organismo político ni de una sociedad jerárquica, vivimos como un cuerpo. ¿Y eso qué significa? Pues hombre, no solo que Pablo aquí ha dicho unas cosas muy bonitas sobre el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, los dones. No. Significa que como somos miembros los unos de los otros, pues se da la circunstancia de que sufrimos y nos alegramos por lo que les pasa a los otros. Como dice aquí el versículo 26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando de pronto vemos a una hermana que tiene un extraordinario don de servicio, no se nos dispara la envidia diciendo esa tonta, a ver si deja de aparecer en medio, que es que parece que es el jueves, siempre en medio. Cuando de pronto vemos a un hermano que predica y predica de una manera edificante, no decimos a ver si predica otro, este es un pesado y siempre está ahí. Nos gozamos con lo que el Espíritu nos ha dado con él. Cuando vemos a un hermano que además de una manera que no se advierte, llega antes de la hora a la iglesia y se pone, por ejemplo, a limpiar el lugar de reunión, a colocar las sillas, nos alegramos y le damos gracias a Dios porque Dios está actuando a través de ese hermano. Y todo lo bueno que se da en otros hermanos nos da alegría. Cuando de pronto un hermano consigue abandonar ese automóvil que se le paraba cada 500 metros y comprarse un automóvil mejor, nos alegramos de que ese hermano tiene un automóvil como es debido. Cuando una familia termina de pagar una hipoteca, no pensamos ¿y a mí por qué me quedan 20 años?, sino que nos alegramos de que esa familia ya tiene una casa en su propiedad. Cuando un hermano no tiene que ir buscando un trabajo porque el Señor le ha acabado dando un trabajo, nos gozamos porque no tiene un problema de empleo. Y todo lo que bendice a nuestros hermanos es una bendición para nosotros. Y al mismo tiempo, todo problema que tenga un hermano y todo padecimiento y todo dolor lo tomamos como un dolor propio. Cuando de pronto un hermano le anuncian que va a ser deportado, hacemos lo posible para que no le deporten. Oramos por él y lo sentimos como si fuéramos nosotros los que vamos a ser deportados. Cuando un hermano pierde un empleo, nos preocupa que pueda perder ese empleo. Intentamos ver cómo lo ayudamos. Cuando hay un problema en una familia, en la congregación, lo sentimos como nuestro problema, porque somos miembros los unos de los otros. No somos una sociedad jerárquica, ni tampoco somos un sistema democrático en el cual nos dividimos entre partidos a ver cómo conseguimos imponernos a los otros engañando a la mayoría de la población. Nosotros vivimos como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y Pablo dice, el sentido de los dones es ese. Es que haya un beneficio para todos, que haya un provecho para todos, que todos sepamos que somos un miembro que es parte del cuerpo como cualquier otro miembro. Que recordemos que a veces los miembros más necesarios son los más débiles y los más frágiles, como en el cuerpo humano, y que recordemos que incluso los miembros, aparentemente para un uso, si no deshonroso, por lo menos poco limpio, son los que tratamos mejor en nuestro cuerpo.
Y esta es una visión cristiana, que desgraciadamente no es la visión del mundo, desde luego, pero tampoco suele ser la visión de muchas congregaciones. Nos quedan 4 minutos, con lo cual yo no voy a acabar este capítulo, tendrá que ser la semana que viene cuando acabe el final del capítulo, porque Pablo expone otros 8 dones y alguna cosa más, y eso necesita más tiempo de los 4 minutos que me quedan. De modo que me voy a quedar aquí, y ahora si hay alguna pregunta, pues intentaré responderlas, y si no, les diré claramente que no sé cómo responderla, obviamente. El don de la infalibilidad no forma parte de aquellos que me dio el Señor en algún momento determinado. ¿Sí? ¿Cómo ayudarnos a nosotros mismos a encontrar dones, nuestros dones? Muy buena pregunta. Yo creo que la gente reconoce los dones, pero siempre que se puedan ejercer. Es decir, si la congregación es una congregación donde no hay un orden jerárquico que aprisiona, controla y determina todo, sino que la congregación es una congregación abierta, donde la gente puede servir con libertad, la gente reconoce los dones. Es decir, si en un momento determinado en que la congregación lleva un tiempo funcionando, tú le preguntas a la gente, bueno, ¿en qué persona has visto que hay un don de enseñanza? ¿En qué persona has visto que hay un don de servicio? ¿En qué persona has visto que hay un don a la hora de presidir? ¿En qué persona has visto que hay un don para organizar? ¿En qué persona has visto un don volcado a la evangelización? Si la congregación lleva un mínimo de tiempo rodando, inmediatamente la congregación los ha reconocido. Los ha reconocido. El problema es que en la mayoría de los casos la congregación no vive así. Le dicen que determinada persona es pastor, aunque puede tener de pastor lo que yo tengo de jefe indio, o le dicen que determinada persona es evangelista, no tiene nada que ver con eso, o es maestro, lo que sea, y además queda limitado a muy poquitos dones, que además ya te dicen quién hay. Pero tú deja que la congregación actúe como un cuerpo, y que actúe con libertad, y la propia congregación inmediatamente va identificando a la gente. Y cuando de pronto se produce una reunión y alguien dice, bueno, hay que hacer esto, X, inmediatamente la gente dice, la hermana tal, el hermano cual. O incluso directamente dice, hermana, ¿podría usted encargarse de eso? Ya lo sabes. Entonces el problema es que muchas veces vivimos en modelos eclesiales que no son bíblicos, que no son neotestamentarios. Y por lo tanto los dones del Espíritu Santo no se pueden apreciar y no se pueden reconocer. Pero tú deja que una congregación actúe con libertad y vas a ver cómo inmediatamente es así. Porque incluso la persona que tiene el don, que hasta puede que no sepa que tiene un don específico, actúa de acuerdo a ese don. Y de pronto si tú le preguntaras al hermano X, ¿y tú qué don crees que tienes? Pues, no sé. Pero cuando tú de pronto hablas con otra persona y le dices, ¿qué te parece el hermano X? De pronto te dicen, tiene un don de servicio. O sea, ¿cómo está siempre en el sitio que tú llegas tarde porque él ha llegado antes? Y la congregación sí lo ve, sí lo ve. Y hay gente que tiene un don de administrar, lo vamos a ver la semana que viene, hay gente que administra muy bien. Y eso es algo tremendamente importante. El problema es que solemos vivir en iglesias que no siguen el principio que aparece en el Nuevo Testamento. Pero cuando tú dejas actuar ese principio, pero si inmediatamente la gente lo ve. Deja que funcione eso unas semanas, unos meses, y la gente lo capta. O sea, no puedes ocultar lo que el Señor le ha dado a una persona. A lo mejor en algún momento descubrimos que hay más de lo que hemos visto al principio, pero tú lo captas, lo ves. Y hay gente que sabes que si de pronto dentro de ese edificio de la iglesia quitaras esa pieza, notaríamos que no está esa pieza. El Señor nos daría algo, pero sabes que efectivamente
los hermanos van cubriendo una serie de áreas de servicio y que si tú de pronto este hermano, esta hermana, etcétera, desapareciera, tú notas que ahí ha quedado un hueco. Creo que están de acuerdo conmigo, por lo menos algunos de ustedes, ¿no? Porque ven cómo eso funciona en la Iglesia y efectivamente funciona así. O sea, no servir por imposición de la jerarquía, sino porque... Nunca funcionamos así. Lo vamos a ver en las próximas semanas en 1 Corintios, pero tengo que decir, esto es casualidad, pero a mí me cuesta tanto pensar que es casualidad, pero tengo que decir que la predicación de hoy de Marcos va en esa misma dirección. Es decir, a pesar de que seguimos un programa de exposición de la Biblia, no es que de pronto uno decide que coincida la exposición bíblica de las 11 con el tema de la predicación, en absoluto. Y pasa igual con el estudio de Salmos de los viernes, pero muchas veces de pronto lo que hemos visto en los Salmos el viernes vuelve a aparecer en la exposición bíblica de las 11 y vuelve a aparecer en la predicación, y cuesta creer que eso sea algo casual. A nosotros nos lo puede parecer, pero finalmente el Espíritu Santo mueve a la congregación, sobre todo cuando la congregación quiere crecer. Y efectivamente voy a volver hoy con ese tema, que además hoy no tenía yo que predicar. Tuve que hacer un cambio con otro hermano, o sea que el Señor sabe las cosas que hace. Bueno, nos vemos arriba. Muchísimas gracias.